noches. Antes que nada, en nombre del capítulo paraguayo de cirugía hepatobilio-pancreático y del capítulo de endoscopía para cirujanos de ambos capítulos de la SOPACI, quiero agradecer su presencia y ante todo vamos a expresar nuestras disculpas del caso por una cuestión totalmente fuera de nuestra voluntad. El vuelo de nuestro invitado internacional ha sido cancelado. O sea, la aerolínea argentina canceló su vuelo. El doctor Gustavo Kogan estuvo de las 2 de la tarde en Ezeiza. Tenía que salir su vuelo a las 4 de la tarde, estuvo hasta las 19 esperando para poder llegar. Le pasamos para las 22 horas y ahora le avisan que el vuelo no va a salir. Bueno, vamos a tratar de suplir con otras charlas que parecen van a ser interesantes con miembros de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, del capítulo de endoscopía, que rápidamente reorganizamos y vamos a tratar de hacer una jornada que sea de interés para todos los que están presentes. La charla ambos, del doctor Gustavo Kogan y el doctor Jorge Izaguirre, vamos a pasar para el 22 de agosto, un jueves también que ya tenemos, ya no por Aerolínea Argentina, vamos a hacer ya por LATAM. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Sociedad Paraguaya de Cirugía por cedernos este día que le corresponde a ellos el usufructo del salón. Como capítulo hemos solicitado y por suerte tenemos muy buena acogida para realizar esta actividad científica. Queremos dar las gracias al doctor William Villalba, que está acá presente, y queremos también presentar un poquito al nuevo presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, que nos diga algunas palabritas. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Julio Ramírez. Antes que nada, felicitar al capítulo HPV y al capítulo de endoscopía de la SOPACI por esta iniciativa. Desde la comisión directiva vamos a apoyar arduamente todas las actividades científicas. La SOPACI, su principal objetivo es la actualización constante de sus asociados, así que tenemos las puertas abiertas para toda actividad que quieran realizar. En todo momento estaremos disponibles para eso. Quiero aprovechar a su vez para invitarles a todos a hacer extensiva la invitación al Congreso de Cirugía del Litoral, que está ya cercano los días 1, 2 y 3 de agosto en el Hospital de Clínicas. Vamos a tener invitados extranjeros de la Argentina, del Uruguay. Recuerden que la Asociación de Cirugía del Litoral aglomera a la Sociedad Paraguaya de Cirugía, la Sociedad de Cirugía del Uruguay y 7 sociedades quirúrgicas argentinas de 7 provincias, así que muchos colegas extranjeros van a estar por aquí en esos días. Les esperamos a todos. Muy buenas noches y que disfruten la jornada quirúrgica. Doctor Ramón Rodríguez, si puede pasar para presentar el primer auditor. Vamos a tener hoy, vamos a suplir entonces la ausencia del doctor Gustavo Kogan. Estaba previsto primero el doctor Guillermo Agüero. Luego vamos a tener una charla cortita del doctor Alejandro Jiménez, que quiere hacer una ponencia cortita. El doctor Miguel Ferreira, abogado, va a hacer una actualización sobre pancreatitis aguda. Y finalmente el doctor Carlos Adorno, de la Sociedad de Cirugía de Endoscopía, nos va a presentar su experiencia en necrosectomía endoscópica que viene realizando ya muy frecuentemente. Doctor Ramón Rodríguez, podemos presentarle entonces al primer expositor. Buenas noches a todos. Voy a presentar al doctor Guillermo Agüero, médico gastroenterólogo, ecoendoscopista, que nos va a hablar sobre las neoplasias pancreáticas y el rol de la ecoendoscopía. Adelante, doctor Guillermo. Bueno, tenemos para pasar, o acá nomás dado sentado para pasar, bueno, digamos, ¿cómo vas a pasar? Bueno, muchas gracias, antes que nada, muchas gracias por la invitación a la SOPACI, al capítulo del capítulo de endoscopía, ¿verdad?, de la SOPACI. Siempre es un placer venir a hablar de econdoscopía con ustedes y, bueno, sobre todo hablar de lo que es la econdoscopía en la neoplasia pancreática. En realidad, yo siempre empiezo hablando un
por qué la econdoscopía y todo eso. Y realmente es importante entender en dónde radica la importancia de la econdoscopía. La econdoscopía en realidad tiene todas sus virtudes gracias a que es un método ecográfico y que realmente la ecografía, cuando trabaja con frecuencias muy elevadas, obtiene imágenes de gran calidad y de gran precisión, incluso superiores, ¿verdad?, a los otros métodos de imágenes como sería la tomografía o incluso la resonancia. Otra cosa que es muy importante, ¿verdad?, en lo que es el cáncer de páncreas, hay otra particularidad que va en beneficio de la econdoscopía y la ecografía. Hay que tener en cuenta que el cáncer pancreático que nosotros queremos encontrar y que buscamos es el T1, ¿verdad? Los de pequeño tamaño, menor de 2 centímetros, incluso el que a veces es llamado adenocarcinoma precoz, que sería menor de 10 milímetros. Y en estos casos, el cáncer de páncreas es un tumor que tiene una densidad similar al del tejido circundante, por lo cual la tomografía tiene muchas dificultades para detectar estas lesiones. A pesar de los avances que pueda tener el tomógrafo, que pueda tener 128 cortes, que pueda hacer con contraste, la densidad del parénquima del cáncer, la densidad del parénquima del páncreas no varía, entonces es difícil de detectar por este método y es ahí justamente toda la virtud de la econdoscopía y el por qué es un método muy bueno para detectar lesiones de pequeño tamaño. Entonces la charla inicialmente estaba centrada en 3 ejes, pero voy a agregar algunas cositas para paliar justamente algunas ausencias. Primero íbamos a hablar de lo que es la sospecha de la neoplasia pancreática con imágenes sectoriales negativas. Obviamente nosotros no venimos a competir con la tomografía ni la resonancia, sino venimos a complementar la tomografía o la resonancia. Cuando ellos tienen dificultades para encontrar las lesiones, ahí entra la econdoscopía. El otro punto importante es también el rol de la econdoscopía como gol estándar para la obtención del material, ¿verdad?, de la biopsia del tumor pancreático. Realmente este es un método que indiscutiblemente hoy es el método de elección para biopsiar el páncreas por la cercanía del ecógrafo, ¿verdad?, con el páncreas, que se hace la función, se hace por vía transduodenal o transgástrica, ¿verdad? Y no solamente la cercanía, sino que muchas veces cuando, por ejemplo, vamos a hacer una cirugía posterior, si se hace una biopsia transduodenal, el segmento por donde pasa la aguja es resecado, entonces el riesgo de siembra en el trayecto de la aguja también es eliminado. Entonces eso es una de las razones. Y lo otro, hablar un poquitito de lo que es el tratamiento paliativo de la econdoscopía. La econdoscopía, con muchos métodos, nació como un método puramente diagnóstico. La econdoscopía era solamente mirar, estadificar inicialmente, después se fue a mirar los órganos que estaban alrededor del tubo digestivo y después poco a poco incluso fuimos a la punción y hoy en día se está abriendo una gran ventana hacia lo que es la terapéutica ecoendoscópica y también eso va a tener que ver también con todo lo que es el tratamiento del cáncer de páncreas. Hay innovaciones, incluso se hace radiofrecuencia ecoguiada, ¿verdad?, por econdoscopía de pequeños tumores neuroendocrinos en algunos países, que son cosas que están en estudio. Bueno, simplemente para ilustrar lo que estaba diciendo, acá ustedes ven un paciente, justamente, bueno, no sé si podemos mostrar con la flechita para que puedan ver los otros lados. Como vemos una tomografía de un paciente que tenía un pequeño adenocarcinoma de 8 milímetros acá en el páncreas, ¿verdad? Y la única alteración que se ve a nivel del páncreas es justamente una pequeña dilatación del canal pancreático principal. Las imágenes sectoriales en estos casos a veces tienen dificultades para detectar esto y en cambio la econdoscopía, como ven, no es difícil ver acá justamente que tiene un pequeño nódulo. Para una referencia, esta imagen central es el tubo endoscópico que tiene, vamos a decir, 10 milímetros, entonces es un nódulo que tiene alrededor de 10 milímetros. Y otra virtud de la econdoscopía es que es una imagen fácil de interpretar una vez que se ve. Uno no necesita ser una persona demasiado bien formada en ecografía o ver 1000 casos como para poder decir que acá hay un nódulo. Yo me imagino que ustedes ven y no necesitamos realmente demasiada instrucción para poder determinar eso, pero los cambios son realmente categóricos. Como ven, realmente fue algo que preocupó mucho en un momento, ¿verdad? Y se hicieron varios estudios alrededor de todos estos años. Los últimos que están citados acá en esta lista es del 2014, donde se compara justamente la sensibilidad
para detectar las masas pancreáticas por diferentes métodos diagnósticos. Se compara la ultrasonografía endoscópica, que es la primera columna, la tomografía, la ecografía transparietal y algunos casos de resonancia magnética. Y si miramos en detalle los números, vamos a ver que siempre la ultrasonografía endoscópica tiene una mayor sensibilidad, y esto simplemente se debe a la mayor detección de tumores de pequeño tamaño. Obviamente en un tumor de 3, de 4 centímetros, ve la ecografía transparietal, la tomografía, la resonancia y la endoscopia. Y hoy en día ya no existen más tantos estudios de este tipo, porque realmente yo creo que ya está estandarizado y realmente los métodos ya no compiten entre ellos, sino trabajan en conjunto. Entonces hoy en día ya no se discute eso. Pero realmente en casos de pacientes, como les digo, que tienen justamente tus masas pancreáticas, el método de mayor sensibilidad es la ultrasonografía. También se hizo una nueva evaluación en tumores pequeños y se encuentra justamente acá de forma más contundente esta diferencia justamente entre la tomografía y la endoscopía. Si pueden ver realmente en estos estudios, ¿verdad? Realmente en tumores de menos de 2,5 centímetros la sensibilidad de la ultrasonografía endoscópica ronda alrededor del 90% para arriba, mientras que la tomografía va más bien del 50%, algunos acá encontramos un 83%. Y ya en lesiones más pequeñas también se mantiene esta diferencia. Entonces, simplemente recalcando lo que dijimos, ¿verdad? La sensibilidad para el ataque es muy buena, pero el déficit es en lesiones pequeñas. Y es obvio decirles, desde el principio les digo que la densidad es similar, entonces no hay forma de que con los nuevos aparatos tengamos mejor. Ahora la resonancia probablemente en el futuro haga una diferencia porque trabaja sobre otros medios físicos y sí probablemente va a detectar lesiones más pequeñas, ¿verdad? Pero sigue todavía siendo la ultrasonografía un método de elección. Es cierto que tiene que ver mucho también que en estos estudios son hechos en países donde da lo mismo hacerse una tomografía, que una endoscopía, que una resonancia, y el acceso a los métodos diagnósticos es mucho más fácil. Entonces es más fácil de repente en un centro pedir una endoscopía con una resonancia que se está usando para otra cosa, y entonces se hace mucho más endoscopía para estos casos. Esto es presentando un caso realmente que habíamos tenido hace 1 año y medio con la gente del Hospital Nacional de Itagua. Era un caso que habíamos hecho un workshop de endoscopía a una paciente de 43 años de edad que había consultado por un cuadro de 2 meses de evolución de dolor en hipocondrio derecho, tipo cólico, y que no cedía con analgésicos. Ella se agregó al cuadro, era coluria, pérdida de peso, y tenía como antecedente que había sido colecistectomizado 1 año antes. Obviamente con todo el cuadro acompañado, ¿verdad? Una ictericia importante, teníamos una bilirrubina total, ¿verdad? De 22 y una directa de 21, un CA19,9 muy elevado. Entonces se hizo una resonancia magnética que confirma lo que todos habíamos sospechado, una dilatación de las vías biliares intra y extrahepáticas muy importante, con un stop, no hay imágenes de litiasis residual, y una sospecha de neoplasia. Entonces correctamente se le hace una tomografía, ¿verdad? Con contraste, y en la tomografía con contraste se confirma la dilatación, se vamos bajando y realmente al llegar al páncreas no se logra objetivar ninguna masa realmente que nos explique eso. Una paciente joven, de 43 años, no es una edad habitual a la que nosotros solemos ver una neoplasia pancreática o un colangiocarcinoma. Entonces surge la duda, lógicamente, ¿es una neoplasia? ¿Hay una pancreatitis autoinmune? A veces podemos pensar, o alguna otra razón, alguna estrechez por algún motivo, ¿verdad? Y bueno, esto es una reconstrucción tridimensional. Acá se ve el colédoco y acá se ve un trayecto filiforme que pasa donde está la flechita, que es justamente el colédoco estenosado. Y a continuación está justamente el video de la endoscopía. Como ustedes pueden ver, acá esta parte es la parte del colédoco terminal, esto es la pared duodenal, y esto que se ve por detrás, que es tipo de código más negrito, es el tumor pancreático. El video es un poco largo, pero vamos a empezar a hacer la información.
Entonces pueden ver, esto es lo que nosotros vemos en econdoscopía, esto es el colédoco que se va justamente estrechando, yendo hacia la parte de la cabeza, hacia la parte del hígado, ¿verdad? Esto sería la papila, acá está la papila y esto es el colédoco, acá una estrechez y acá hay una lesión donde justamente muestra la flechita, una lesión hipoecóica que correspondía a un adenocarcinoma. Eso se biopsió. Realmente en las lesiones pequeñas tenemos un poco de dificultad, tenemos buen material, pero de hecho tuvimos células atípicas, con eso se fue ya a cirugía y bueno, y se confirmó que era un adenocarcinoma, no era un colangiocarcinoma como nosotros pensábamos realmente. Y tenemos 3 o 4 casos como estos más o menos. Entonces, realmente la econdoscopía nos ayuda en estos casos difíciles, ¿verdad? ¿Cuál es el otro punto importante del gran aporte de la econdoscopía? Y bueno, es la biopsia. Como les dije, bueno, es la recomendación de las sociedades internacionales. La Sociedad Europea de Endoscopía sacó en el 2017 unas guías donde justamente menciona que el método de elección para biopsiar el páncreas es la ecoendoscopía, ¿verdad? Y también le ponen un lugar importante para las estenosis biliares, ¿verdad?, de origen desconocido, acompañado del cepillado o no por cetro. Realmente eso también es un desafío, y un desafío que va cambiando como toda medicina va evolucionando. Antes la econdoscopía era una buena opción, hoy en los países realmente del primer mundo ellos tienen acceso al spyglass y entonces se hacen ya biopsias endocanalares directamente si es que necesitan. Entonces todo esto es algo evolutivo, mientras tengamos la tecnología son opciones que podemos ir usando. La misma cosa comparando y mostrando un poco cuál es la sensibilidad y la especificidad de la biopsia, ¿verdad? Pues nos decimos, bueno, vamos a biopsiar y qué tanta rentabilidad tiene esta biopsia, ¿verdad? Porque se puede biopsiar percutáneo, se puede biopsiar intraoperatorio, de muchas formas. Y la sensibilidad realmente ronda alrededor del 90% más o menos en todos los estudios. Hay metaanálisis muy importantes, como ven acá, de casi 5.000 pacientes, la sensibilidad del 85%, una especificidad cercana al 100%, es decir, realmente cuando es decir, los falsos negativos, positivos no tenemos casi, y va variando. Y el metaanálisis más reciente que había encontrado era este justamente, que había salido en el Gastroenterology de la revista británica, que era en el 2016, y que mostraba justamente estos datos. De 2.700 pacientes evaluados, teníamos una sensibilidad del 90,5% y una especificidad del 96%, lo cual es fantástico, ¿verdad? Pero la misma cosa, algo que me gustó mucho, que en las últimas charlas habíamos hablado, que esas son realidades a nivel internacional, ¿verdad? Es decir, estos son centros del primer mundo, lo que publican no son las pequeñas ciudades ni los pequeños centros que tienen anatomopatólogos súper especializados estas personas, y son realidades que pueden ser diferentes a la nuestra. Entonces, nuestra pregunta era cuál era nuestra realidad, y en el 2017 nosotros presentamos en el Congreso Europeo de Endoscopía los resultados de nuestra casuística a nivel nacional, ¿verdad? Habíamos evaluado todas las funciones ecoguiadas, ¿verdad?, guiadas por econdoscopías de masa de tumores sólidos del páncreas que habíamos realizado en este periodo. El propósito era justamente intentar detectar nuestra sensibilidad, ¿verdad?, y nuestra especificidad. Se incluyeron todos los tumores de más de 15 milímetros, ahí habíamos incluido algunas estenosis de origen desconocido, donde realmente no teníamos tanta buena sensibilidad, un poco de trampa, para tener mejores resultados. Entonces, en esta época teníamos 167 econdoscopías, hoy en día ya tenemos ya cerca de 500 más o menos, ya hace casi 2 años. 73 habían sido con punciones, así que la mitad de las econdoscopías que realizamos las realizamos para realizar una biopsia de algo, ¿verdad? O puede ser un tumor de páncreas, puede ser un nódulo, puede ser pared digestiva también, cuando hay carcinomas difusos, por ejemplo. Bueno, y de todas estas funciones, 33 fueron hechas en lesiones pancreáticas, pero realmente no teníamos 33 pacientes, tuvimos 33 funciones porque algunos pacientes fueron repetidas las funciones, cuando hicimos una segunda función porque el primero fue negativo. Entonces en 27 de las 33, 27 fueron positivas, y el 80% tuvimos resultados, lo cual es dentro de todo 10% menos, pero bueno, el 80% no está tan mal, ¿verdad? Y de los 4 pacientes que se volvieron a biopsiar,
3 tuvieron un resultado positivo en la segunda biopsia, con lo cual nosotros, ¿verdad?, consideramos que rehacer una nueva biopsia es interesante y arroja también un resultado positivo, ¿verdad? Siempre que tenga algún aporte para el paciente. Obviamente, si estamos en un paciente que tiene un tumor de 1 centímetro celular TIPE, eso se va directamente a cirugía, ¿verdad? En cambio, si es un paciente que es no resecable y necesitamos la anatomía para hacer una quimioterapia, es diferente y ahí se incide. Bueno. Y para mostrar un poco la variedad también de lesiones que tuvimos 18 de esas lesiones eran adenocarcinoma pancreático, tuvimos 3 tumores neuroendocrinos, 3 pacientes con lesiones metastásicas, ¿verdad?, que no son tan frecuentes. Tuvimos una pancreatitis crónica, que era un nódulo pancreático, y un tumor pseudopapilar. Y bueno, y la conclusión era simplemente que, bueno, estábamos en un rango un poco por debajo, pero que había que seguir progresando y, bueno, aprendiendo nosotros y también con nosotros el anatomopatólogo y todo el equipo. Bueno, acá saliendo un poquitito de lo que es nuestra charla, también la endoscopia tiene un rol pero fundamental en lo que son los tumores quísticos del páncreas. Y realmente acá yo no veo tanto, pero en los IPMN tienen un rol otra vez más importante de lo que es en los otros, porque acá no se ve tanto, pero en otros países parece que hay una epidemia de IPMN y muchísimo IPMN de canales secundarios. Y en estos pacientes no es solamente lo que se evalúa, es el riesgo de la transformación del tumor quístico, sino también existe un riesgo aumentado. En un 4% de estos pacientes hay un adenocarcinoma nuevo que no está en relación a la lesión quística. Y justamente por el hecho de que la econdoscopía puede detectar tumores de pequeño tamaño, es que entran este estudio a ser parte también de la evaluación, porque no evaluamos solamente el quiste, sino que evaluamos el parénquima pancreático. Entonces la econdoscopía lo que tiene que hacer es ayudarnos a saber qué quistes vamos a controlar, qué quistes no vamos a controlar, ¿verdad? Qué quistes vamos a operar también, ¿verdad? Por supuesto. Entonces sabemos que los quistes serosos, los cistodenomas serosos, ellos no se transforman casi en. Entonces podemos dejarlo, vamos a decir, tranquilo sin controlar. Nadie va a dejar ningún quiste sin controlar, porque no hay que ser soberbio, ¿verdad? Pero nos da mucha tranquilidad. Entonces, la econdoscopía en estos casos, aparte de características morfológicas que se asemejan a lo que describen los tomografistas, también puede hacer 2 otras cosas. Uno es punzar el líquido cuando hay un quiste de tamaño suficiente y analizar ese líquido. ¿Y qué es lo que se analiza principalmente en ese líquido? Es el dosaje del CEA. Y un CEA que sea inferior a 5 va a favor justamente de un citoadenoma seroso. En cambio, los quistes, cuando se evalúa el CEA y este es superior a 400, es más sugerente un quiste de tipo mucinoso. El problema es que hay una nebulosa importante entre estos valores donde no hay ni seroso ni mucinoso y que frecuentemente encontramos ahí. Otra cosa que se puede hacer es punzar el líquido, raspar un poco la pared y tener la citología. En los estudios refieren que hay un 20 a 30% de sensibilidad en este método. Yo realmente acá nosotros la sensibilidad es bajísima, ¿verdad? Cerca al 0% en lo que es citología. Yo nunca tuve realmente un resultado positivo en citología. Ahora desde hace 1 año y medio tenemos unas pinzas de biopsias que entran dentro de la aguja y que biopsian la pared del quiste. Y con este en realidad tengo de 5 funciones que hicimos, tuvimos 5 hemorragias intraquísticas y en un solo caso tuvimos el resultado, ¿verdad?, de células cuboides, que era justamente un quiste seroso el que biopsiamos. Entonces los estudios hablan de que es muy bueno, pero bueno, hay que ir viendo un poco. Entonces, como les dije, hay que ver las características morfológicas de los quistes. El quiste seroso, que normalmente tiene una cicatriz central, tiene múltiples loculaciones alrededor. El quiste mucinoso, que suele tener una pared más gruesa, suele ser único. Y después estamos, ¿no?, los tumores neuroendocrinos, que también hay que tener en cuenta que a veces pueden tener una forma quística, ¿verdad? Y después están los IPMN, que entraron en la discusión justamente, más los de canales secundarios, ¿verdad?, que son los que a veces incluso pueden asemejar quistes serosos. Nosotros tuvimos casos de pacientes que toda la vida se pensaban que eran quistes serosos. En Francia se hizo, por ejemplo, una punción y se hizo una microscopía confocal y se descubrió que eran IPMN de canales secundarios. Así que no es tan fácil el tema morfológico.
Entonces lo que les dije justamente es las características morfológicas y el análisis citológico, el análisis bioquímico para las lesiones, para los quistes que tienen que tener más de 15 milímetros, como les pongo, 15 milímetros equivale a un ml de líquido y tengo que tener líquido suficiente para poder analizar eso. Simplemente para recordarles justamente las medidas que estábamos diciendo, menos de 5 nanogramos por mililitro de SEA corresponde al ceroso, y cuando acá hay un punto corto de 800 también, que es más específico, ¿verdad? Pero algunos usan el de 400 ya para determinar si es mucinoso o no. Y bueno, por último, para no aburrirles tanto con la econdoscopía, es hablar de todo lo que es el avance de la econdoscopía en la parte terapéutica. La econdoscopía realmente nos permite acceder a todo lo que está alrededor del tubo digestivo, alrededor del esófago, alrededor del estómago. Entonces tenemos que saber qué está alrededor. Entonces las vías biliares, todo lo que es el hígado izquierdo está en contacto con el estómago, y eso es un acceso para nosotros para realizar drenajes transgástricos de las vías biliares. Estamos entrando, ¿verdad?, a drenar eso cuando ya no se puede, por ejemplo, hacer un drenaje percutáneo, o cuando obviamente el acceso por vía endoscópica es imposible. Y hoy en día se están desarrollando prótesis para hacer un drenaje directo a través del estómago, y tiene varias ventajas. Uno, que el paciente no tiene un drenaje externo, ¿verdad? Eso implica menos complicaciones en el manejo. Y otro también, que cuando hay obstrucciones, el cambio, es decir, reintroducir prótesis es de forma bastante directa desde el punto de vista técnico, y no es difícil desobstruir esas prótesis. Y no tenemos tampoco el problema de estenosis duodenal, porque eso se hace todo a través del estómago. Aparte de eso, también se puede tener también un aporte en lo que es todo el tratamiento del dolor en alcoholizaciones del plexo celíaco para los pacientes justamente que están con un diagnóstico reciente de neoplasia pancreática. En algunos centros ellos ponen el stent, hacen la biopsia y hacen la alcoholización en el mismo tratamiento, ya como un combo más o menos para el tratamiento del adenocarcinoma localmente avanzado y resecable, ¿verdad? Y bueno, estas son solamente unas imágenes para ilustrar todo lo que se puede hacer. Como les dije, también está llegando poco a poco lo que es el tratamiento de la radiofrecuencia guiada por econdoscopía. Eso se está evaluando en pequeños tumores neuroendocrinos no funcionantes en pacientes que no pueden ser operados. Obviamente en Paraguay no hay tantos casos, pero en otros países hay pacientes de 80 años, 85 años en quienes se descubren pequeños tumores neuroendocrinos de histología borderline. No pueden ser sometidos a cirugías pancreáticas, y en estos pacientes se están haciendo el tratamiento y con muy buenos resultados hasta hoy en día, ¿verdad? Y para ayudar a lo que es la radioterapia, ya que la radioterapia también se está desarrollando mucho en Paraguay, se pueden insertar lo que se llaman unos fiducial, que son unos marcadores radioopacos para poder dirigir de forma adecuada la radioterapia en los tumores pancreáticos. En realidad abarca muchísimos campos, y bueno, espero no haber sido tan aburrido, pero era intentar dar un pantallazo de todo lo que aporta la econdoscopía en lo que es el cáncer de páncreas. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a hacerte algunas preguntas mientras el doctor Jiménez prepara su charla. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, pero prepara tu charla. Guillermo, una preguntita. Venimos discutiendo hace muchísimo, ¿verdad? Probablemente va a cambiar esto, pero donde estamos parados hoy en 2019, a mí me pareció muy interesante la econdoscopía cuando son quísticos, ya lo hablamos de eso, ¿verdad? Porque me sacan algunas, me despitan. En los sólidos, nuestro problema no está en el tumor grande, y vuelvo a dijiste al comienzo. Nuestro problema está en el screening, en el tumor chiquito, a quien le tendríamos que buscar realmente, no cuando sospechas, porque el caso tiene ictericia colecoluria, y todos esos pacientes, a no ser que sea un ampuloma, es un tumor grande ya, ¿verdad? A no ser que sea un ampuloma, un tumor grande. Y el ampuloma, el beneficio de la econdoscopía otra vez un poquito limitado, ¿cierto? Entonces, mi pregunta va por este lado. En los pacientes en los que sospechas o le haces un screening, no sospechas, screening, antecedentes de cáncer o diabéticos que comienzan a los 50 años y de difícil manejo, etcétera, etcétera. ¿Cómo le convences vos? Y ahí yo creo que sí, ¿verdad? Es superior la econdoscopía que cualquier otra cosa. ¿Cómo le convences al diabetólogo, porque él es el que le está viendo, en hacer una econdoscopía? Esa es mi pregunta.
La verdad que no tengo la respuesta porque incluso en países donde la endoscopía es gratis para el paciente no se hace eso, ¿verdad? Pero hay casos en que sí o sí se hace, por ejemplo, en el seguimiento de pacientes que tuvieron un adenocarcinoma pancreático ya resecado, se hace un seguimiento y ellos tienen un seguimiento endoscópico aparte del seguimiento tomográfico, ¿verdad? En los pacientes que tienen IPMN de canales secundarios, que hace parte justamente de esto, como yo dije, un 4% pueden desarrollar un adenocarcinoma que no está en relación con la lesión quística. Y después todos los grupos familiares también que tienen uno o dos familiares de primer grado o un familiar de primer grado y otra historia de cáncer pancreático, eso sí entran, ¿verdad? Pero convencerle a un diabetólogo que haga de forma sistemática es... Porque son los que primero ven, ellos sí ven esos pacientes. No, y de hecho es que es muy frecuente un paciente o incluso un diabético que de repente empieza a tener requerimientos de insulina muy importantes que descompensa su diabetes. Y yo tengo 2 o 3 pacientes así que me vinieron y que justamente conseguían eso y venían con un cáncer pues ya avanzado, ¿verdad? Si no es lo primero que piensan. Pero es el desafío realmente. Pero es un desafío 10 veces superior acá, donde no tenemos todavía la endoscopía en el público, de cuando tengamos vamos a tener 1 o 2 centros nomás, y realmente debería ser un método que tenga un poco más de difusión para tener el impacto necesario. Una pregunta para los cirujanos, y para vos también al final. A mí me encanta la función biopsia de los tumores pancreáticos, porque hasta ahora no estándar es operar un cáncer de páncreas sin tener anatomía patológica. Y nos llevamos algunas sorpresas, y es muy desagradable. Realmente, yo creo que el que operó páncreas se le pasó, operó una pancreatitis crónica, operó una inmunológica, ¿verdad? Y cálculos, tuvimos casos de cálculos, que operamos con Whipple, y realmente es desagradable, ¿verdad? Y la pregunta es, el problema es, los cirujanos que están acá, no sé, que tienen experiencia, ¿hacen biopsia o operar una Whipple en un tumor resecable o no? Doctor Andrade. Gracias. Yo creo que el gran avance en todo lo que tenga que ver con páncreas está con la colangioresonancia, la TAC. Bueno, la TAC primero, la colangioresonancia y ahora la endoscopía con biopsia. Sí, yo prefiero hoy la biopsia. Yo creo que dentro de poco vamos a sentir toda la presión de que nos vamos a poder tocar a estos pacientes sin una biopsia. ¿Qué derecho tenemos a hacer una Whipple y equivocarnos? Porque no es paciente que se equivoca, nos equivocamos los cirujanos por no utilizar un método que ya sé que, como dice el doctor, no hay en el público, ¿cierto? Pero hay plata para comprar un celular. ¿Algún cirujano quiere dar su opinión? Doctor Ferrer, páncreas típico, resecable, biopsiado o no biopsiado. La respuesta a eso es no. Pero así como dijo el doctor Andrada, hoy en día tenemos la presión, tenemos que certificar, porque vamos a hacer una Whipple, nos vemos si de cabeza de páncreas, el paciente se muere, podemos tener problemas médicos legales. Ahora sí. Si es muy evidente y tengo que operarle, aunque la condición me venga negativo, le voy a operar previa explicación al paciente y a los familiares en la situación del caso. Por eso que vería, ahora sí, en los casos dudosos, sí, biopsia. Una pregunta para el doctor. Vamos a terminar esta vuelta. Doctor Villarra, Instituto del Cáncer, ¿cuál es su opinión de biopsia o no antes de la Whipple? No, lo mismo que dijo el doctor Ferreira, si hay una imagen en la tomografía, sobre todo, y la imagen es resecable, es cirugía, no hacemos función. No sé que no veamos ninguna lesión o la lesión sea irresecable con el otro acuerdo y queramos tener diagnóstico antes, pero no. Doctor Jiménez, ¿querés contestar la misma pregunta? Sí. Esta es una pregunta tan interesante que preguntamos siempre en cualquier congreso. Hasta que el año pasado vino Domínguez Muñoz, que habló mucho contigo, y él dijo que le biopsian a toditos, pero él es gastronólogo. Entonces, después me fui a San Paulo, no sé dónde, y preguntamos también. Hay un 20% de Whipples negativas.
¿Por qué? Por todo lo que dijimos. Si la imagen es y la sospecha es, ¿y qué es lo que va a hacer? Es muy raro que sea una lesión benigna que te dé toda la sintomatología. Entonces casi nadie biopsia en situaciones como la que se está explicando. Distinto es cuando tiene que hacerle quimio a un borderline. Eso es otra cosa. No, Eso es otra cosa. Pero no, nosotros no biopsiamos y él lo sabe. No, la idea, yo creo que es una idea todavía bastante mundial que no hace biopsia, excepto yo el grupo de Domínguez que escuché que le biopsia a todos, pero tiene el mejor ecoscopista del mundo, creo que es su servicio, ¿verdad? Un tipo que hace todos los días, que está ahí, no, yo creo que no es el gol estándar. El gol estándar es operar, ¿verdad? Y otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta, los grandes centros de páncreas actualmente tienen menos del 4 o 3% de mortalidad. Y 20% Entonces, de no es nada hacer una Whipple en una pancreatitis crónica si el paciente no se muere. Claro, pero si se muere viene el tema como dice el doctor Ferreira. yo creo que eso va a cambiar nomás el tema de la biopsia, porque todo va pues en el acceso. El día que ustedes tengan en el nacional una econdoscopía y tienen un tumor, y si ya se ve en la tomografía, en general ya tiene 2 centímetros por lo menos, ¿verdad? Entonces la econdoscopía, aparte de poder biopsiar, va a mirar algunas relaciones y ahí todavía hay algunas cositas que en comparación con la tomografía puede tener un aporte, y es que mucho que tiene que ver ahí la vena aporta. Es decir, que en la estadificación y la relación con la vena aporta, la econdoscopía, por ejemplo, tiene su aporte. Entonces vos tenés un tumor de 2 centímetros, sí que es resecable, y no bajar el econdoscopio a mirar y te sacás nomás de la biopsia ya que estás ahí, yo creo que eso va a modificar. La última pregunta, en donde nosotros siempre tenemos dudas, y te voy a hacer una pregunta tiro de cañón, es en el colangiocarcinoma distal, que casi no tiene masa, ¿verdad? Con lo que tienen Carlos Adorno, eso para cepillar casi nunca viene positivo. ¿Cuál es la posibilidad de la biopsia de un colangio que sea positivo, colangiocarcinoma distal, por econdoscopia? Yo pienso realmente que tenemos muchas posibilidades en un colangiocarcinoma distal de tener por lo menos células atípicas, ¿verdad? Y en los estudios, es decir, por ejemplo en las guías europeas, ellos consideran que las células atípicas ya es un diagnóstico positivo. Es decir, por ejemplo, el anatomopatología sí hice muchas células atípicas, pero no puedo concluir, nosotros no podemos darle un pedazo de páncreas para que concluya, ¿verdad? Pero la celularidad atípica ya está considerado como positivo y claro que sí tiene un valor importante. ¿Qué porcentaje? Yo diría por lo menos 70-80%. Sí. No, justamente nosotros desde acá en Paraguay tenemos 3 o 4 casos así, y en los 3 o 4 casos tuvimos positivos y en los 3 células atípicas. Pero en los negativos le va a pelar igual, ¿cierto? Sí. Porque está amarillo el tipo. Sí. Y depende, no, yo tengo uno que resolver. Para el grado. Y seguro. Guillermo, Sí. ¿de dónde son los pacientes que recibís para hacer esta endoscopía y biopsia? No cite el nombre, pero te quiero decir, ¿de instituciones públicas o privadas? ¿Seguros? Y los resecables son instituciones privadas en general y los no resecables del público. Okay. Esa es la primera pregunta. El comentario que quiero hacer es que nosotros hace rato tenemos estándares distintos de comportamiento y manejo de pacientes que están regulados por 2 temas. Uno, vamos a llamarle eufemísticamente un grado de educación mayor o menor de la población. Cuanto mayor sea la educación de la población, más exigencia tenés. Porque ese señor que viene a verte con un tumor de 1,5 centímetros en el páncreas, ya leyó Google antes de venir a verte. San Google ya le dijo que se hace econdoscopía en California, y si vos no le vas a hacer acá, él se va a ir a California. Así nomás. Entonces hay una diferencia grande entre la gente que manejamos y los servicios que manejamos. Si vos en tu hospital no tenés la econdoscopía, no vas a pedir la endoscopía, así nomás. Ahora, si en un hospital donde la gente tiene un cierto grado de educación, entre comillas, y te exige lo que vos vas a hacer antes de tocarle, ¿verdad? Cambia la cuestión. A eso yo me refiero. Mire, yo tengo bastantes años como para decirle que operé toda mi vida sin biopsia pancreática. Operé toda mi vida sin biopsia pancreática. Desde que vino este señor, no toco un páncreas sin que él le haga la biopsia primero. Porque o te ayornás o te caminan encima. Sí.
Hay otra realidad también que yo creo que, es decir, ya eso ya no somos nosotros, pero la oncología va cambiando, ¿verdad? Y así como el cáncer gástrico, ahora hay neoadyuvancia, en el páncreas cada vez va a ir extendiéndose la neoadyuvancia y la biopsia va a ser probablemente necesaria de forma precoz. Vamos a ir pasando de tema, pero yo tengo una última pregunta. En el tumor de Klatskin, biopsia por econdoscopia. El caso por caso realmente, porque depende, es justo el límite de donde puede llegar a ver el econdoscopio. Entonces realmente introduciendo el econdoscopio es la única forma que podemos saber si llegamos o no. Realmente depende mucho de la anatomía. Al principio tuve 2 casos así espectaculares que llegué y después le dije a otro, sí, claro que sí, y nunca pude llegar hasta el tumor. Por suerte encontré una metástasis y biopsié la metástasis. ¿Es mejor por vía endoluminal la biopsia? No, la rentabilidad no la rentabilidad por vía endoluminal. Bueno, por Spyglass, sí, por Spyglass. Probablemente va a ser más rentable, ¿verdad? Porque vas a ver el tumor directo, sí. Porque si hay un problema en se de cabeza de páncreas, una Whipple sin biopsia, lo que es un colangiocarcinoma, ¿verdad? Tiene una patectomía, vaciamiento, ¿verdad? Nosotros hicimos uno a ciega y realmente es estresante, muy estresante, porque uno quiere que venga la biopsia. Porque cuando el tumor es muy pequeño y le hace la patectomía de resección, no se siente el tumor, no se siente, es increíble. A veces cooperar de algo que no tiene nada al paciente y realmente es muy difícil. Hay que estar detrás de la anatomía patológica. Bueno, si vamos a hablar de esto, vamos a hablar. Nos entramos en tumores quísticos, pero el doctor Jiménez, le pedimos su colaboración. Todos le conocen, cirujano de la Sala 10, Hospital de Clínica, es presidente del HPV y nos va a dar una charla cortita de... Ahí está, si tú vienes a sacar. Muy bien. Y aprovechando como él hace también, donde va a cambiar, se fue Guillermo, donde va a cambiar es cuando instauremos la guía ASCO. La guía ASCO del año pasado nomás, en todito hacen neoadyuvancia. Y para eso tenés que tener la biopsia. Y va, ¿por dónde la va a hacer? Por econdoscopia. Bueno, este es un tema bastante sensible, ¿verdad? Es bastante árido, pero yo me llevé una enorme y grata sorpresa. Se habla mucho ahora de la insuficiencia pancreática exocrina. Después hablamos ahora en patología maligna, porque venimos detrás de Guillermo y después está la patología benigna que van a hablar. Y en todos se habla muchísimo de esto. Rápidamente, porque me digo rápidamente para llenar, ¿verdad? Está el doctor José Andrada, una eminencia. ¿Cuántas veces, José, en tu práctica vos operaste un paciente de no patología pancreática pura, otra cosa, y cambiamos nosotros la anatomía y la fisiología, y el paciente adelgaza, y se mantiene ahí nomás, y siempre viene con algunos síntomas? Y yo no me voy a olvidar con un profesor, un mentor mío, cuando le operamos a un paciente de un CA gástrico y dijo del fundo, era un GIS, y le alteramos la anatomía, y él le dijo al paciente, nunca más va a subir el peso, no te preocupes, te va a quedar con 50 kilos. Y el paciente venía al consultorio con todas las cosas, ¿cierto? Podemos definir la insuficiencia pancreática exócrina como la incapacidad del páncreas de producir y transportar suficiente enzima digestiva. Y esta es una palabra clave para mí, suficiente cantidad. Yo no quiero ni entrar en anatomía porque esta es una charla que la dimos para otro lugar. Pero esta es la anatomía normal como nosotros la vemos y esta es la anatomía funcional, digamos. Esto tiene que estar todo integrado. Entonces tiene que haber 2 cosas. 1, que el páncreas funcione, y 2, que haya cantidad suficiente de enzimas. Por eso dice la definición, que me pareció bastante interesante, transportar suficiente enzimas digestivas. Recordando un poquitito, el páncreas no había entrado en la parte endocrina, pero sí en la parte exócrina, secreción de enzimas para la digestión, y no se ve tanto, pero nosotros producimos, había sido 1500 ml de secreción pancreática, altamente alcalina, y sirve dentro de todas esas secreciones, hay una cantidad de enzimas, y estas enzimas se van, si se acuerdan en las clases de fisiología, y parece una tontería, se van activando unas a otras. Pero ¿cómo funciona inicialmente? Cae la fase de la secreción pancreática exocrina, comienza en la fase cefálica, cuando uno piensa en un chanchito con
chipazú, alguna de esas cosas, ¿cierto? Y ahí ya se te hace agua a la boca porque ya comenzamos con la tialina salival y también empieza a secretar enzimas pancreáticas en el tubo digestivo. Pero tiene que estar íntegro y hay una serie de reflejos para que funcione esto. Uno de los reflejos más importantes había sido, está acá entre el fundus y el tálamo. El fundus, al distenderse, da una orden, un aviso al tálamo, al hipotálamo, y ellos liberan una enzima liberadora de citoquina, de colecistoquinina, perdón, no citoquina, colecistoquinina. Y esta hace que se exprima el hígado, la bilis, ¿verdad? Y el páncreas. La comida se queda dentro del tubo digestivo lo necesario para que el estómago, y esto acá está Guillermo, bueno, seguramente me va a corregir, no en privado, perdón, no en público, en privado, ¿verdad? Va a hacer tantas veces sea necesario triturar esa comida para que los pedacitos sean menos de 2 milímetros y eso pase por el píloro. Todo ese mecanismo hace que se siga estimulando el páncreas. Después hay estímulo a nivel del duodeno, a nivel de la enteroquinasa, etc. Una cantidad de cosas. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros pensamos solamente en que tiene que estar íntegro el páncreas y no tiene que estar trancado. Íntegro cuando tenés un páncreas funcional. Íntegro cuando no le sacaste una gran cantidad de páncreas. Y funcional, no olvidamos de funcional. Funcional tiene que estar todo esto funcionando bien, ¿cierto? Esta es la parte de los estímulos y cómo funciona cada uno. Y entonces me fui a buscar yo las causas de la IP. Y están las primarias. La primaria nosotros sabemos, la pancreatitis aguda. Le pregunté a Domínguez Muñoz y él dice que la insuficiencia pancreática exógena no es reversible. Entonces, si vos tuviste un paciente con una bruta pancreatitis, con necrosis, con destrucción del páncreas, y él entra en una IP, va a ser una insuficiencia pancreática para toda la vida. Entonces me fui a la definición y la definición dice cantidad suficiente otra vez. Eventualmente puede ser que su páncreas, en vez de secretar 1500 ml, secrete de 600, 700, y eso ya sea suficiente para él. O sea que uno podría salir de una IP. Hace 3 días le escribía a Enrique Madaria. Enrique Madaria, otro de la Asociación Española, todos creo que le conocen. Hoy es el presidente de la Asociación Española de Gastro o de Páncreas. Y le pregunté, ¿hay casos en los cuales uno vuelve de la IP? Sí, sobre todo en pancreatitis aguda, cuando hubo una importante necrosis y ese páncreas dejó de funcionar 30, 40, 50, 60 días, 70 días por la inflamación y tal. Tienes que apoyarle, pero después puede ser suficiente. Entonces todos sabemos, la pancreatitis aguda sabemos, la pancreatitis crónica ni qué decir. El profesor abuelo que está allá atrás me decía hace 20 años o 15 años, no hay pancreatitis crónica en el Paraguay. Parece que ahora ya hay, ¿no? Parece que ahora ya hay. La fibrosis quística no había ni entrar porque ahora se está hablando mucho de eso. El cáncer de páncreas tampoco había entrar, y la diabetes. Hay una enorme relación entre diabetes e insuficiencia pancreática crónica. Pero esta que nosotros todo el día operamos. Toda la cirugía gastrointestinal, las gastrectomías, cualquier tipo de gastrectomía, las antrectomías, cualquier tipo, ni qué decir los bypasses, ¿cierto? La enfermedad intestinal había sido que la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn están muy asociadas a IP. Lógico, si ya hay alguna alteración a nivel del tubo digestivo que afecte desde el duodeno para abajo, ¿cómo va a haber acá estímulos de enteroquinasa, etcétera, etcétera, para que el páncreas funcione? Había sido que todos esos pacientes que tienen diarrea crónica, celíacos, dicen los gastroenterólogos, hay un gran componente de insuficiencia pancreática exógena. Ni pensamos nosotros en eso, ni pensamos. Los cirujanos, vamos, se los pasamos. Estos son todos los patógenos que no entra hasta allá. ¿Por qué hay una hiperpancreatitis aguda y crónica? No quiero entrar en el detalle, pero es lógico que si un páncreas se inflama, aunque pueda ser funcional, los canalículos van a estar trancados. Eso es lógico, aunque pueda ser funcional, lo digo. Imagínense que ese páncreas está edematoso, lleno de líquido, con colecciones. ¿Cómo va a estar funcionando? ¿Por qué va a estar funcionando?
Y nosotros nos preocupamos en alimentarles. Se habla mucho con el doctor, ¿verdad? ¿Verdad, Julio? ¿Cuándo la alimentas? 48 horas antes de lo más precoz posible. Y siempre habla de la suplementación que le tenés que hacer al tipo con toda la comida que le estás dando, y él no tiene los 1500 ml que él necesita dentro del tubo digestivo. Así que estamos tirando plata, porque le estamos alimentando con una alimentación muy cara y no le estamos dando el soporte para que pueda entrar esa alimentación, para que pueda absorber. Perdón. Esto no voy a ni hablar. El impacto de la IP en el cáncer de páncreas. Hoy estuvimos hablando, pacientes que nos llegan con cáncer de páncreas y que bajaron 15 o 20 kilos. ¿Cierto? ¿Verdad? Y resulta que le atribuimos al cáncer. No, hay que atribuirle realmente a la IP, que el tipo tiene ya hace un año por lo menos. Ya se fue haciendo insuficiente. Y nos preocupamos más de llamarle a Guillermo, que me dice Guillermo, la semana que viene le voy a hacer su endoscopía, no sé, la tomografía, y dentro de una semana la vamos a la tomografía y tal, y nadie se preocupa de que el tipo le tenga que recuperar algo de los 15 o 20 kilos que perdió. Acá en chiquitito le voy a leer, esta es una publicación del 2004, del 2009, ya es medio viejita, pero dice: la pérdida de peso y caquexia se asocian a corta supervivencia lógica. Pero la IP es la causa principal de la pérdida de peso en el cáncer de páncreas. No es el cáncer, es la IP. En el mundo moderno, cuando la discusión hoy está en si le voy a alimentar en Aguicle precozmente por sonda nasoenteral o por percutáneo, la parenteral ni discute. Entonces yo le escribo a uno y le digo: y no les preocupa a ustedes una serie de cosas, pero el paciente está bien nutrido previa a la cirugía, me dice. Entonces le digo yo: ¿y no perdió 15 o 20 kilos? Sí, pero le hacemos recuperar haciéndole suplementación y tal. Twitter es fantástico, uno puede comunicarse con cualquiera a cualquier hora. Sigamos. La cirugía Whipple, fíjense todo lo que le alteramos nosotros. Le alteramos la comunicación entre el páncreas y el tubo digestivo. Le alteramos le sacamos la mayoría de las letras. No sé que acá alguno de ustedes haga con conservación de píloro y realmente no cambia mucho porque yo le bypassé una cantidad de cosas. Esto ni discutir. Qué bueno es el doctor Julio Ramírez Sotomayor. Andan bien sus pacientes, una cirugía de la gran cirugía. El paciente sigue bajando de peso, sigue bajando de peso en el postoperatorio, sigue bajando de peso. Es lógico. Si le cambié todo, absorbe. ¿Cuánto es lo que absorbe de lo que le estoy dando? ¿Cuánto? Le estoy dando 3000 calorías. Y capaz que por ahí absorba con fuerza 800 o 1000, sigue bajando de peso. Los síntomas de la hiper había sido que no es solo la estatorrea. La estatorrea produce una enorme diarrea, y la diarrea arrastra una cantidad de sustancias dentro del tubo digestivo, saben mejor los gastroenterólogos, que podrían absorberse inclusive. Tenemos todo para absorber, pero no pueden ser absorbidas porque la estatorrea le está arrastrando. Y llega a una serie de problemas, no solo la pérdida de peso. Había sido que hasta hacen urolitiasis, hacen fracturas, y como tienen poco calcio, a los que les gusta la electrofisiología, hasta hacen paros cardíacos súbitos. Y el tipo de lo tenía una estatorrea en la hiper. Las consecuencias clínicas de la hiper no voy a ni hablar. El diagnóstico de la hiper, en todo el mundo, el té de la lactasa es caro, no es tan exacto. El otro, el del aliento fecal, se hace, pero la verdad de la milanesa, en la práctica clínica, la pancreatitis aguda necrotizante, la cirugía pancreática y gastrointestinal y el cáncer de cabeza de páncreas, la probabilidad de hiper es mayor al 80%. O sea que si le voy a dar al tipo, le voy a dar el suplemento, hay un 20% de pancreatiano de balde. Había sido. El 80% seguro que le va a venir bien. En cáncer de páncreas no voy a ni... pues todo creo que sabemos. ¿Cuánto se le da? Esta gente, este es nuevito, esto es de julio. Voy a leer mejor que... Julio 2019, salió ahora, ¿cierto? Y ellos le dan, comienzan con un dosis que van de 72.000 y para cualquier comida, y para cualquier snack le gusta decir a los yankees, snack. Pero para nosotros un té grupal, un desayuno, una merienda, ¿verdad? La mitad, 36.000.
Fíjense en la gastrectomía parcial, doctor Andrada Padre, señor de mayor experiencia acá. Le hemos alterado todo el estómago, todo el mecanismo. Y el tipo bajaba nomás de peso y tenía borborismo y tenía diarrea y no sé qué, y venía. Y yo le preguntaba, pero ¿estás bien? Sí, solo que y baja de peso hasta que se estabiliza en 50, 55 kilos. Y lo que tiene una bruta hiper. Una bruta hiper. Y a largo plazo este tipo va a hacer un paro y no vamos a saber ni por qué. O va a hacer una fractura, no vamos a saber por qué, porque se descalcificó. Gastrectomía, muy común en la práctica. Todo el mundo hace. Esta es una publicación también de este año. Y ellos comienzan también, dice, la dosis respuesta es más importante que establecer una dosis fija. Enrique Domínguez Muñoz dice, lo mínimo que le damos es 50.000 y no pasar 125.000 por vez, por comida. Entonces se manejan entre 50 y 70.000 y vos le das 50 con el desayuno, 70 con el almuerzo, 50 con la merienda o cualquier snack, 70 con la cena y ves dosis respuesta, cómo anda el tipo. Yo siempre cuento de una señora flaquita que se había operado en el mayor centro en la previsión, ¿verdad? Y flaquita, se operó el estómago. Y siempre venía ella con su... Yo dije, pucha, ¿será que no tiene una hiper? Se operó el estómago, un neo de estómago, estaba viva, genial. Pero siempre con diarrea y borborismo le empezamos a dar. Doctor, sos un genio, me dijo. Yo dije, sí, seguro que sí, que voy a decir. No puede tener hasta el momento la señora pasó sus síntomas de estómago, José, de estómago. O sea, pero... Y nosotros ni pensamos en eso. Ni pensamos que había sido que hay hiper en cirugía gástrica o hiper en cirugía gastrointestinal en cualquier otra. Esta es una publicación, Julio, de los neos. Esta es gastrectomía, pero hay uno que tengo por ahí que es neo de esófago y del fundus, donde por ahí está Montiel que le he visto. Ellos operan muchísimo, por ahí está Montiel. Y a veces que todos hacen hiper, todito que todos hacen hiper porque vos. Entonces, metámonos en la cabeza, esto es lo que hacemos actualmente, esto hacemos nosotros, ¿verdad? La dosis mínima recomendada con cada comida principal, 50 a 70.000 unidades. Y la dosis recomendada con el refrigerio, desayuno, merienda, acá abajo antes estaba snack. Pero esa que no va a desayuno, merienda y té, ¿cuál voy a poner? Es 50.000 unidades. Hay en el país, el único problema que hay es que las pastillas son de 10.000. Ya hay pastillas de 25.000, imagínate José que tienen que tomar 7 pastillas de 10.000, pero ya están trayendo las pastillas de 25.000. En la Argentina ya. En la Argentina ya hace rato, pero acá están trayendo ahora en este año, antes de diciembre. Y la Casa Abbott, que es la que está adelantando en eso, está sacando una pastilla de 40.000 ahora. Entonces te tomas una nomás, una con cualquier. Entonces, el único mensaje que quería traer, aparte del cáncer de páncreas y de todo lo que sea, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, no olvidémonos que todos esos pacientes que le tocamos la fisiología a nosotros, le tocamos la anatomía, le tocamos todo, hacen hiper, 80%. Así que no me queda otra que probar, que en el mundo están haciendo probar. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema que realmente últimamente se puso de moda, y no de una moda yo creo que muy justificada, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a probar se nota la diferencia. Es como el IPMN. Antes no había, pero empezamos a buscar y colchón. Realmente se nota la diferencia en los pacientes que uno prepara para cirugía, y llama mucho la atención que hace poco en una estadía en un hospital europeo, el paciente para cirugía de páncreas le dan encima pancreático y le mandan a la casa. La niña va a operar dentro de un mes, dentro de 45 días. Nosotros cuando aparece la WIP, lo primero que metemos que no nos da quirófano. 40, 45 días espera el tipo para operar. Y sin ningún problema, y es en mejores condiciones. ¿Doctor Andrada? Solamente felicitar al doctor acá por su exposición, excelente. Yo creo que nos abrió los ojos. Últimamente están apareciendo, pero fuimos a esas 2 sesiones de los españoles en Abbott, y realmente es necesario llegar a esos niveles. Yo creía que nos manejábamos súper bien con 30.000 unidades, 40.000 unidades al día. Se le daba desayuno, almuerzo y cena, por ejemplo, una cosa así, y la merienda. 10, y creía que estábamos muy bien.
hasta que te presentan esta clase de casos y te das cuenta de la verdad. Acabo de ver un señor que, por una cuestión de un portacá, que se está tratando del Brasil y ahí le dan esa cantidad. Desayuno 50 y a la noche, almuerzo y cena 70 y tal. Compra la pastilla allí de Brasil y usa esas dosis, puede usarla y se mantiene en peso. El otro comentario que tengo es que en las duodenopancreatectomías, al primer año, esa anastomosis que algunos quieren hacer con tanta dedicación, que yo, mi opinión es que se hace rezando cohetes, están cerradas en un porcentaje importante. Pero es más, al segundo año, más del 90% ya no andan. Y el páncreas es insuficiente en el 90%. Está muertito. Operado, así nomás. Porque esa anastomosis, al no andar, sencilla y llanamente no hay cubo pancreático y tenés que reemplazar. Por eso que hay que controlarle a los pacientes, no hay que uno largar al mundo y chao, hay que controlarle. Al comienzo puede ser que anden, al comienzo le haces un estudio de ese poco funcional, le viene bien, el tipo se mantiene de peso, está bien, pero controlarle, y si baja de peso, a lo mejor no alcanza. Eso, así que hay que tener los ojos bien abiertos. Muchas gracias, doctor Ferrer. ¿Puede preparar su charla? Un comentario chiquitito nomás. Nosotros le dejamos un catéter olvidado dentro del páncreas, ¿verdad? Para que después, cuando empiece a funcionar el páncreas, en teoría ese catéter migra. Yo tengo algunos pacientes de 3 años, 4 años, yo le hago el seguimiento y le pido su tomografía. Está el catéter ahí, muertito. Y le digo, este páncreas no funciona. Porque si funcionara y estuviera, el movimiento es eyaculatorio realmente, si estuviera eyaculando, ese catéter tendría que ir a otra parte. Está ahí, muerto está. Increíble, notable. Muchas gracias, doctor Jiménez. Realmente quiero agradecer, una vez más pedir disculpas realmente por la falta de la presencia del invitado extranjero. No tenemos nada que ver en la cancelación de vuelo de Aerolínea Argentina, pero a todos los presentes les prometemos que la jornada se va a repetir en agosto próximo con 2 invitados internacionales y 5 costos para todos. 5 costos para todos porque realmente hoy estuvieron mucha gente, mucha expectativa y vamos a hacer una jornada en agosto de nivel internacional para que todos puedan estar. De todas maneras, creo que la jornada de actualización está impecable con 2 temas que empezamos realmente de actualidad, endoscopía y la insuficiencia pancreática exótica. Le pedí al doctor Miguel Ferreira, hay muchos jóvenes, muchos residentes, una actualización de pancreatitis aguda. Hace mucho que Miguel viene trabajando en pancreatitis aguda con nosotros, hace más de 10, 15 años que le venimos siguiendo, y a esta altura del campeonato ya tiene una charla magnífica de actualización, anda detrás de todos los últimos artículos. Así que Miguel, te vamos a escuchar y después vamos a presentar un caso clínico de pancreatitis aguda para hacer una buena jornada final. Miguel. Muchas gracias al capítulo HPV de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, al doctor Pedro Ramírez Mayor, a la comisión directiva. Vamos a tratar de hacer un resumencito, vamos a tratar de hablar rapidito. Voy a ir avanzando, si alguien quiere preguntar me puede parar. Bueno, algunos puntos que quiero tocar. ¿Qué cambió en la pancreatitis aguda en los últimos tiempos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico actualmente? ¿Qué clasificación actual se usa actualmente? ¿Cuáles son las nomenclaturas, las complicaciones locales? ¿Cómo tratamos una pancreatitis aguda? ¿Y qué hace el cirujano con una pancreatitis aguda grave? Quiero insistir con eso. La clasificación de Atlanta del 92 ya no sirve más, ya no va más. La profilaxis antibiótico para prevenir la infección de la necrosis ya no sirve más. Los scores pronósticos que usábamos, Ransom, Baltasar, Apache 0, 1, 2, 3, 4, ya no sirve más. LISAP, nada de eso está demostrado científicamente. Otra cosa que quiero aclarar, ¿qué día hay que pedirle a la pancreatitis aguda la tomografía? Ya les digo de entrada, al 5.º día de la enfermedad, no al 5.º día del ingreso al hospital, porque a veces el paciente ya viene evolucionado, ya viene con 7 días de enfermedad, ahí le podemos pedir cuando ingresa al hospital ya.
¿Qué es un pseudoquiste pancreático? Eso cambió hoy en día, le voy a aclarar más adelante. Y el concepto que teníamos antes de que hay que sacar la necrosis cuando la necrosis está infectada, eso también cambió en los últimos tiempos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Rapidito, con 3 datos: cuadro clínico, laboratorio e imágenes. 2 de estos 3 tenemos que tener para hacer diagnóstico. Una vez que hacemos el diagnóstico, obviamente completamos la rutina laboratorial y la parte de imágenes. Y en general nosotros dividimos la pancreatitis aguda en 2 tipos. La pancreatitis aguda potencialmente grave. La pancreatitis aguda potencialmente grave es aquel paciente que tiene algo de signos de alarma pancreática o criterios precoces de gravedad. ¿Cuáles son los signos de alarma pancreática? Pueden ser clínicos, analíticos o radiológicos. Y los criterios, los signos de alarma pancreática en la parte clínica pueden ser la edad más allá de los 65 años, obesidad grado 1, defensa abdominal, derrame pleural, alteración de la conciencia. Desde el punto de vista laboratorial, PCR mayor a 15 o una elevación progresiva en las 48 horas, un hematocrito mayor al 44% o una procalcitonía mayor a 0,5. O radiológico si el paciente tiene derrame pleural o líquido libre en cavidad. Para hablar de insuficiencia de órganos, nosotros utilizamos el criterio de Marshall modificado, que evalúa 3 sistemas: corazón, pulmón y riñón. Y como ya mencioné, si el paciente tiene algo de signo de alarma pancreática o algo de criterio precoce de gravedad, nosotros le llamamos pancreatitis aguda potencialmente grave al ingreso. Si no tiene nada de eso, directamente se clasifica como una pancreatitis aguda leve. Entonces, porque para usar las clasificaciones actuales de pancreatitis necesitamos por lo menos 48 horas de la evolución de la enfermedad para definir qué tipo de pancreatitis es ese paciente. Hoy en día hay varias clasificaciones, de las cuales 2 son las más importantes. Una es la revisión de Atlanta, que divide solamente en 3 tipos de pancreatitis. Nosotros no usamos esa clasificación porque creemos que es insuficiente. Nos inclinamos por la clasificación de Petrov, que divide en 4 grupos, que son la pancreatitis aguda leve, la moderada, la grave y la crítica. La leve es aquel paciente que no tiene complicaciones locales y no tiene fallo de órgano. La moderada es aquel paciente que tiene complicaciones locales estéril o fallo orgánico transitorio. La grave es la que tiene una de las complicaciones locales infectada o fallo orgánico persistente, y la crítica son las que tienen las dos cosas juntas. La revisión de Atlanta lastimosamente no incluye esta clasificación, y hoy en día los centros que trabajan en PANCA evalúan fundamentalmente cómo evoluciona estos pacientes de la parte crítica, y fundamentalmente tratan de mejorar el tratamiento con esos pacientes, porque acá es donde se muere la mayoría de los pacientes. Entonces, nosotros que habíamos recibido y hemos hecho esa clasificación inicial entre leve y moderada, si es leve, ya se va para leve, si es de origen litiásica, esa pancreatitis aguda se puede tratar precozmente. Entre el 3er y el 5.º día se puede hacer la colecistectomía. Ahora, si es potencialmente grave, de acuerdo a ese tiempo, eso, por ahí, a veces tiene un derrame pleural, un poco de líquido libre en cavidad, pero en la tomografía no tiene nada de complicaciones locales, puede volverse una leve. O ese potencialmente grave puede irse a una moderada, o puede irse a una grave, a una crítica o a una fulminante. O sea, este grupo es lo que hay que prestarle más atención, hay que estar más sobre este paciente. Otra cosa que quiero aclarar hoy en día, las complicaciones locales. Desde el punto de vista anatomopatológico e imagenológico, existen 2 tipos de pancreatitis: la intersticial o edematosa y la necrótica. La intersticial o edematosa
puede tener líquido libre alrededor del páncreas. Ese líquido libre la mayoría de las veces se reabsorbe. En un pequeño porcentaje no se reabsorbe ese líquido antes de la 4ª semana y tiene pared ese líquido, a ese se le llama pseudoquiste. Por eso que el pseudoquiste hoy en día está en extinción con esta nueva nomenclatura, porque muy bajo porcentaje son los que llegan a la parte del pseudoquiste. Ahora sí, la pancreatitis aguda necrótica, hoy en día sabemos que puede haber necrosis de páncreas, puede haber necrosis de peripáncreas o ambas. Se sabe científicamente que en el 80% de los casos hay necrosis de ambas, de peripáncreas y de páncreas. Le sigue en frecuencia la necrosis peripancreática y solamente un 5% existe necrosis solamente de páncreas. Esta necrosis sí, la mayoría de las veces pasa el mes, tiene pared y pasa a llamarse Waldorf necrotic o WON le dice la gente. Se ha buscado muchos términos en español para llamarle, pero no se ha consensuado, entonces se quedó con esa terminología. Todos ellos pueden ser estériles o infectados, pero el problema está en este grupo, en la necrosis. Estos se curan solo prácticamente. Una colección líquida aguda, un solo quiste, una necrosis y un Waldorf. Bueno, tratamiento. Un médico hindú publicó en la revista Páncreas, para usar la misma palabra páncreas, para recordarnos de cómo hay que tratar la pancreatitis aguda. O sea, su P significa perfusión, analgésico, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hidratamos un paciente con pancreatitis aguda? Hay publicaciones que están a favor de disminuir líquido, hay publicaciones que están a favor de aumentar líquido. En síntesis, en el 2012, una publicación muy seria en Annals of Surgery dice que no hay ninguna evidencia científica para recomendar tal o cual hidratación. Y lo que dice ellos es hacer a demanda del paciente. Hay que buscar conseguir una buena diuresis, una buena saturación y una buena PVC. Y fundamentalmente tenemos una ventana de tiempo de 48 horas. Cosa que sabemos bien que en nuestro país nos pasa. Generalmente nos llega después de las 72 horas. Los pacientes ya donde se perdió el tiempo donde debía haberse hecho una hidratación adecuada. Como resumen para los residentes, los pacientes de pancreatitis aguda leve solamente deben recibir 1,5 litros, 2 litros por día. Es poquísimo. Ahora, si los pacientes que tienen signos de bajo volumen circulante, ¿cómo vamos a saber que el paciente tiene bajo volumen circulante? Es aquel paciente que tiene un hematocrito igual o mayor a 44, un BUN mayor a 20, una urea mayor a 43. Esto sí hay que hidratar vigorosamente con ciertos criterios. Nutrición, hoy en día, nasogástrica y nasoyeyunal es igual. Antes teníamos de la reactivación de la pancreatitis, teníamos miedo a eso, y se sabe hoy en día que si el paciente tolera la sonda nasogástrica se puede usar. Ahora sí, también nos damos cuenta en la práctica que no todos los pacientes toleran la sonda nasogástrica. Si no tolera, hay que pasar al nasoyeyunal. Si por nasoyeyunal no podemos suplementar la caloría requerida por el paciente, ahí recién se completa la caloría por vía parenteral. Bueno, como ustedes saben, la alimentación del intestino tiene muchísimos efectos. ¿Cómo controlamos los pacientes? Todos sabemos los controles clínicos habituales. Lo nuevo en pancreatitis es la presión intraabdominal. Hay que saber cuánto es la presión normal dentro del abdomen. Normalmente nosotros medimos en centímetros de agua y prácticamente toda la bibliografía viene en milímetros de mercurio. Acuérdense que 1 milímetro de mercurio equivale a 1,3 centímetros de agua. En general, por debajo de 10 milímetros de mercurio es normal. Por arriba de 12 milímetros de mercurio
es hipertensión intraabdominal y en general por arriba de 20 o 25 milímetros de mercurio, asociado a un fallo de órgano, es un síndrome compartimental como concepto para manejar eso. La técnica de hemodicción es muy sencilla y este es un punto importante que quiero insistir un poquitito, porque a veces vemos que hay más complicaciones como consecuencia de la CPRE, de haber hecho la CPRE, que la pancreatitis misma. ¿A quiénes indicamos CPRE? ¿A qué paciente con pancreatitis aguda indicamos CPRE? Solo a aquel paciente que tiene colangitis. Solo aquel paciente eso. O algún paciente que tenga cálculo evidenciado por colangiografía, por colangioresonancia y que tenga bilirrubina en ascenso. La visualización de cálculo por ecografía es operador dependiente y puede haber algún error. Uno puede indicar la CPRE con eso, y como ustedes saben, la CPRE es un procedimiento invasivo y tiene sus complicaciones, y como consecuencia de estas complicaciones el paciente puede morir. Antibiótico, ya dije, no hay que usar. En el 2004 hizo un estudio con ciprometro, demostró que no servía. Fue criticado este estudio porque usó ciprofloxacina y metronidazol, y en el 2010 Dellinger usó meropenem y demostró la misma cosa. O sea, en síntesis, no hay que usar antibiótico para prevenir una infección. Bueno, ¿qué es una pancreatitis aguda grave para los cirujanos? Como ya mencioné, no se tiene en cuenta Pache, Ransom, Baltasar, nada. Solo es aquel paciente que tiene complicaciones locales infectadas, es decir, necrosis pancreática infectada o colección aguda necrótica infectada, si quieren, o aquel paciente que tiene fallo orgánico persistente. Nada más. Ese es el concepto actual de pancreatitis aguda grave. Se sabe que la pancreatitis tiene dos fases evolutivas, una fase inicial que dura de 1 a 2 semanas, es una fase clínica, es manejo clínico del terapista, hemodinamista, nefrólogo, y tiene una fase tardía, pasado ese tiempo, donde empiezan a aparecer los signos y síntomas como consecuencia de las complicaciones locales. Y lo más importante que hemos aprendido de los pacientes mismos, que estas dos fases no se relacionan entre sí. Creo que todos habrán visto un paciente con complicaciones locales estériles que estaba en su cama bien. Después, cuando entra en la etapa de las complicaciones locales, la etapa tardía, el paciente puede infectarse y morir el paciente. Y por otro lado, puede entrar un paciente con fallo orgánico persistente que entra a terapia, evoluciona bien, pasa a la sala y se va de alta vez. O sea, estas dos fases no tienen relación una con otra. Entonces, la primera fase es una fase clínica, es del manejo clínico. Todos sabemos que la necrosis estéril no se opera. Sabemos que a veces los terapistas nos presionan, nos vamos a tirar cuando el paciente evoluciona mal, y si estamos en la fase clínica, el terapista dice: opérele, haga algo, doctor, y a veces lo único que hacemos los cirujanos es llevarle al otro lado al paciente. O sea que hay que conocer bien esta fisiopatología de las dos fases evolutivas de la pancreatitis aguda. Ahora sí, la otra etapa, digamos, la fase de las complicaciones locales, ahí sí tenemos muchas cosas que hacer nosotros los cirujanos. Entonces, cuando estamos en esa etapa, tenemos que ver si el paciente si está infectado o no, si tiene fallo orgánico persistente, o si es que el paciente tiene las dos cosas. Bueno, para los cirujanos, entonces, ¿en qué momento debemos operar un paciente con necrosis pancreática infectada?
Y uno de los trabajos que marcó el camino es el de Mark Vesely, un cirujano alemán que trabaja en Holanda. Ellos son uno de los mejores centros que trabajan en estas cosas. Ellos hicieron esta publicación que después se demostró con otras publicaciones. Ellos demostraron que los pacientes que tenían necrosis de páncreas infectado más fallo de un órgano operado antes de los 15 días tenían una mortalidad del 82%, y los pacientes que tenían fallo de órganos con necrosis pancreática infectada operados antes de los 14 días se morían todos. Sin embargo, el mismo grupo de pacientes operados después del mes tenía mortalidad cero. Entonces ellos fueron los que nos dijeron que en principio hay que hacer todo lo posible de retardar la cirugía por la posibilidad de muerte que tenían los pacientes. Y recomendaban en principio no operar antes de los 30 días. Pero nosotros sabemos también por las publicaciones, y creo que todos los cirujanos que tienen trayectoria saben ya que la mayoría de las infecciones se producen en la tercera semana de enfermedad. Tercera semana. La publicación nos dice que hay que operar después del mes. Sin embargo, nuestros pacientes se infectan en la tercera semana. Entonces, ¿cómo hacemos para retrasar la cirugía? Y ahí entra el concepto de lo que se llama step back o step up approach, o tratamiento por etapa de la necrosis pancreática infectada. Entonces, hoy en día sabemos que la necrosis pancreática infectada, en la primera etapa se hace un tratamiento con antibiótico. Si el paciente no responde a eso, pasamos a un tratamiento mini-invasivo, y si es que no responde a eso, finalmente podemos llegar a la cirugía, pero podemos retrasar el tiempo de la cirugía porque está demostrado que los pacientes mueren más antes del mes. Los tratamientos mini-invasivos pueden ser los drenajes percutáneos, la retroperitoneuoscopía o el VAR, y el abordaje transgástrico. Todo esto nosotros contamos en el Hospital Nacional actualmente, tanto el drenaje percutáneo, el VAR y el manejo endoscópico de la necrosis pancreática. Hay algunos videos que vamos a pasar en honor al tiempo. En principio hay que colocar 2 catéteres para la necrosis pancreática infectada, uno transgástrico y otro retroperitoneal. Y si eso no funciona, saltamos a la necrosectomía retroperitoneal video asistida al VAR. Esta forma de manejar está plenamente demostrada científicamente por el mismo grupo de Vesely. Y con respecto al tratamiento quirúrgico hay 3 técnicas reconocidas. Una es la técnica cerradas, que es la técnica de Fernández del Castillo, que hace una incisión en boca de horno, necrosectomía y deja drenaje. La otra es la técnica cerrada con lavado continuo, la técnica de Weger, que es la misma cosa, solo deja 4 drenajes para lavado continuo. Y la que creo que hicimos muchísimo es la laparotomía programada de Bradley, que era la misma cosa, incisión en boca de horno y hacíamos necrosectomía y lavado cada 48 horas. Si hoy en día hay que usar, todos se inclinan con la técnica cerrada porque la laparotomía programada tiene su morbilidad, tiene fístula intestinal, sangrado, el paciente queda con eventración. En general, nosotros lo que hacemos cuando no podemos resolver por vía percutánea, por VAR, por vía endoscópica, eventualmente, pero ahora hace no sé cuántos años que le hacemos la técnica cerrada, hace un tiempo ya, pero si es que hace falta operar al paciente, habría que recurrir a la técnica cerrada. Técnica de Massachusetts. Y finalmente quiero comentarle que participamos de un trabajo multicéntrico con la Universidad de Pittsburgh. Como nosotros tenemos aproximadamente 150 casos de pancreatitis por año, participamos con ellos en un trabajo multicéntrico con grandes hospitales
y una primera publicación nuestra ya salió en la revista Annals de Gastroenterology, y este fin de año va a salir la segunda publicación más importante de ese trabajo. Bueno, en honor al tiempo, si hay alguna pregunta. Hay poco que preguntar y discutir, ¿verdad? El doctor Carlos Segovia quiere contar. Felicitaciones por la revisión, doctor Pereira. Una cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo con usted, es justamente cuando dijo sobre el VISAP. Justamente acabamos de hacer una revisión sobre pancreatitis y de hecho tenemos que usar el VISAP, porque el VISAP va a ser un indicador en forma indirecta. Justamente dijo usted, ¿cómo sabemos cuánto le vamos a hidratar al paciente? Y no sabemos, es a demanda. ¿Y cómo vas a saber esa demanda? Y bueno, te vas a guiar por el CIRS. Entonces el VISAP es muy interesante. No nos sirve como un gol estándar, porque no hay ningún gol estándar para ningún score de gol estándar que nos sirva como predictor. Pero el VISAP es uno de los que se ha validado en estudio de más de 15.000 pacientes, que demostró que puede predecir la mortalidad del paciente. Yo creo que sí hay que usar. Probablemente algunas veces no nos sirva, pero nos va a dar un esquema donde nosotros podemos ir siguiendo al paciente, va mejorando o no va mejorando. Es lo mismo que después al final dijimos, ¿cómo definimos si es una pancreatitis grave y tiene una falla multiorgánica persistente? Y bueno, y el VISAP te va a dar eso, porque vas a tener tu CIRS. Entonces el VISAP hay que usar, porque no necesitas mucho instrumental, es frecuencia cardíaca, temperatura, cómo orina, el estado mental del paciente. O sea, yo creo que tenemos que insistir eso justamente en los residentes, y eso sí tiene que ser un score que podemos ir utilizando, y además está validado. Es mucho menos complejo que los demás, pero yo creo que es lo único que estoy un poquito así en contradicción con usted. ¿Quieres responder? Sí. No, responde primero. Bueno, ¿en cuánto tiempo necesitas hacer tu VISAP? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo puedes decir que tu pancreatitis va a tener esta mortalidad? El VISAP puedes hacer a las 6 horas, puede cambiar a las 6 horas, 18 horas, y total no tenés que ver Bueno, yo totalmente en desacuerdo, porque la pancreatitis es una cosa que hay que ver ahora al momento. A las 6 horas otra vez verle, a las 12 horas verle otra vez. O sea, yo no quiero usar absolutamente ningún criterio. Pero el VISAP puedes usar, porque el VISAP usas ahora, el VISAP usas ahora, tenés GLASGO, tienes 15, y tenés tu frecuencia cardíaca y tienes fiebre. Y a las 6 horas y tenés GLASGO 13, y tenés tu frecuencia 120 y tenés fiebre. Y entonces igual te va a servir, vos podés usar, no hace falta que pasen demasiadas horas. Justamente por eso es bedside index, a la cabecera del paciente. Lo único que hay de análisis que tienes que tener es tu WUN, ¿verdad? El resto es solamente examen clínico. Justamente por eso es muy importante eso el VISAP. Yo iba a decir sobre este mismo punto. Muy buena la charla, ¿verdad? Interesante que hayas puesto de entrada ese punto, porque ese es el punto en discusión. En un grupo de Twitter, y lo siento mucho porque Twitter es una herramienta fantástica, cuando en un grupo de Twitter está un profesor, Steve Winmore, creo que todos saben quién es, porque el editor en jefe de la revista HPV. Y este señor es inglés, entonces preguntan así, ¿qué escala usas? Y ponen las 5, puso VISAP, puso Atlanta revisada, para la revisada, puso GLASGO y puso, bueno, y él dice, yo soy escocés, lógicamente que usamos nosotros la de GLASGO, ¿no? Y yo me quedé sorprendido porque se usa todavía, ¿verdad? Pensando en lo que y ni más ni menos que el editor en jefe de la revista HPV. Y después recopilé todas las respuestas que había, y nadie usa una sola. Está medio dividido. En ese mismo trabajo, en ese mismo grupo, se habló del trabajo cooperativo donde está Helmut, ¿verdad? Y que está dirigido por un indio, ¿verdad? O irlandés que trabaja en Inglaterra, una cosa así, un monstruo tipo. Y ellos usaban VISAP. Y el trabajo es enorme, enorme. Yo le escribo a Madaría porque nosotros ahora estamos, justamente pusiste un punto en cuestión que es hidratación
demanda versus hidratación súper. Bueno, ahora hay un trabajo cooperativo multicéntrico de 27 hospitales, estamos nosotros metidos ahí, que se llama Waterfall. Y le pregunto, ¿cuál es el criterio que vamos a usar? Dice, el que ustedes usan. El que ustedes usan, ese es válido. Ese es válido. Si vos podés demostrar para medirle a todo, ese es el tema nomás, medirle a todo con el mismo criterio. Cuando empezaba a mezclar BISAP con Atlanta, con no sé qué, nosotros usamos el de Atlanta revisado. ¿Por qué? Porque es muy clínico, pero básicamente es un BISAP. Básicamente es eso. Yo creo que lo que dice Miguel es muy drástico en su forma de decir, ¿verdad? Es muy drástico en su forma de decir. Siempre tenemos la discusión. Yo creo que para un grupo en donde se maneja un servicio, hay residentes que están aprendiendo, es interesante manejar los scores. Pero también no deja de ser interesante la cuestión que dice Miguel, en el sentido de que ¿qué es lo que mide? Esos son signos vitales y evolución del paciente. Que si el residente le sigue al paciente, no hace falta estar haciendo un cuadrito para saber que el paciente ya está peor que ayer. Entonces es clínica. Entonces es un seguimiento clínico. Entonces, lo que dicen, hay que hacer un seguimiento clínico, dicen, no se basan en cuadritos. Mírenle al paciente. Eso es lo que siempre dice Oscar Massa, ¿verdad? Mírenle al paciente, no miren el cuadro del terapista. Ahora, de repente los cuadros también son buenos, ¿verdad? Nosotros empezamos hace 15 años, los residentes hacían Apache. Al ingreso hacían Apache, una locura. Hasta que después de varios años me di cuenta, ¿verdad? Ya me estaban por colgar los muchachos porque yo exigía que se hagan Apache. 17. En la urgencia. 17 ítems. Bueno, ahora para que me lleven, ¿cómo se llama el que usamos ahora? Marshall, y entre cosas. Pero es clínico, ¿no? Es clínico. Entonces, no sé si es mucho para discutir. Lo que sí quiero dejar bien en claro, gracias Miguel, por eso le di a Carlos Adorno, el tratamiento actual se basa en la pancreatitis y en la necrosis pancreática infectada. Y uno que va ganando terreno son los endoscopistas, pero por suerte el nuestro endoscopista cirujano. Pero quiero decir a los muchachos, el doctor Ferreira mostró 3 técnicas quirúrgicas al final, 3 técnicas de grande laparotomía, que justamente ya no se hacen. Entonces, ¿qué hacen los cirujanos en la pancreatitis aguda? Y tienen que hacer drenaje percutáneo, tienen que hacer VAR y tienen que hacer endoscopía terapéutica. Ahí está el tema. No tenemos que perder terreno, pues si vamos a quedarnos solamente para hacer una braille, no vamos a hacer más nunca. No vamos a hacer. Nosotros yo creo que hace 3-4 años no hay una boca de horno en el hospital. Hace rato que no veo una boca de horno. Hasta VAR suele llegar, ¿verdad? Pero acá el doctor Carlos nos va a dar su experiencia, que es el que nos trae todo últimamente. No, hacíamos Apache y teníamos un domingo. Bueno, nada más para complementar lo del doctor Ferreira. Acá hablamos de experiencia inicial, empezamos hace 5 años y hoy ya tenemos bastantes casos resueltos, ¿verdad?, por endoscopía. Y de la forma en que trabajamos, ¿verdad?, primeramente hacemos por endoscopía y no tenemos ecoendoscopio. Hoy día en nuestro grupo somos 6 cirujanos endoscopistas y un gastroenterólogo que hace endoscopía, ecoendoscopía, que probablemente vamos a tenerlo muy rápidamente, ¿verdad? Bueno, seleccionamos pacientes para el drenaje, aquellos que presentan son sintomáticos, ¿verdad? Prácticamente todos los síntomas que pueden producir, ¿verdad?, sobre todo cuando son de gran tamaño. Generalmente los mayores de 6 centímetros, localización detrás del estómago, ¿verdad? Nosotros trabajamos detrás del estómago. El espesor de la pared del gástrica tiene que tener 1 centímetro como máximo. Una de nuestras complicaciones es el sangrado. Entonces, por esa razón, enfermedad más de 6 semanas, lo que habló el doctor Ferreira, que son los 30 días, el abordaje que hacemos en forma transmural y sobre todo en pacientes que están infectados. Bueno, hay un videito de lo que más hacemos. Esto prácticamente es demasiado evidente. En la cara posterior del estómago el abombamiento es enorme, ¿verdad? Lo que hacemos es una pequeña abertura, primero de la pared gástrica y posterior del quiste, ahí empieza el líquido. Con respecto a lo que dijo el doctor Ferreira, a mí me llamaba la atención que anteriormente llamábamos pseudoquiste pancreático, pero yo
en casi todos los casos que hicimos nunca encontré un líquido nítido claro, limpio. Siempre, inclusive lechoso, a veces con bastante necrosis, ¿verdad? Bastante necrosis y otras veces pus. Pero, entonces, el concepto hoy día de pseudoquiste fue desapareciendo. Después lo que hacemos es introducimos una guía dentro de la cavidad del pseudoquiste. Una guía para poder, ahí entramos ya, eso se corrobora con arco en C, a través de rayos, y lo que más hacemos es dejamos un drenaje de epitelio, un drenaje de cola de chancho dentro de la célula pancreática y otra fuera del estómago, o sea, dentro de la cavidad gástrica. Entonces eso en forma continua va drenando, ¿verdad? Como digo, hacemos la dilatación para posteriormente introducir la prótesis. Anteriormente esto costaba porque los insumos endoscópicos son muy caros. Este balón cuesta 3 millones de guaraníes y un paciente de un hospital público muchas veces no puede acceder. Hoy día, gracias a Dios, estamos ya con 2 años de forma continua sin cortar estos procedimientos. Y por último colocamos el drenaje y lo dejamos. Hay pacientes que por más de que se hagan ese tipo de drenaje, sobre todo aquellos que son infectados, no evolucionan en forma, digamos, favorable. Entonces lo que hacemos siempre es esto: entramos dentro de la cavidad y lo limpiamos, ¿verdad? Si hay tejido necrótico, lo tomamos, ¿verdad? Y lo sacamos hacia el estómago y utilizamos suero para lavar. Hay una experiencia que empezamos a tener con el número de casos, es que la cantidad de suero inyectado no tiene que ser más de 50 cc y posteriormente aspirar e ir así por la celda pancreática. Tuvimos 2 casos de ruptura a cavidad abdominal. Y por último dejamos el drenaje para que quede la comunicación. Esto con 2 o 3 lavados posteriores, los pacientes evolucionan bastante favorablemente. Bueno, prácticamente son datos. Esto sí o sí tenemos que ver aquellos que tienen sintomáticos y con tamaños mayores. Esto es antiguo. Hoy día tenemos 46 procedimientos hechos, de los cuales más o menos 20 fueron con drenaje Pictel y 18 fueron con drenaje Pictel, pero que fuimos lavando. De esos pacientes, 2 tuvieron sangrado durante el procedimiento, por lo cual convertimos a cirugía laparoscópica y completamos el tratamiento en forma laparoscópica. Y de esos pacientes 3 óbitos porque eran en este caso pseudoquistes infectados, son quistes infectados, pacientes graves. Entonces eso es lo que venimos realizando. Acá los estudios de algunos endoscopistas de diferentes países, lo que más llama la atención en el tratamiento endoscópico en sí, no el endoscópico, es el sangrado y la insuflación que nosotros utilizamos el aire ambiente. Es peligrosa en el retroperitoneo porque puede producir la embolia gaseosa. Esas son las complicaciones más. Entonces hoy día se usa lo que es el insuflador CO2, así como la laparoscopía. Nosotros no contamos aún, pero cuando estamos dentro de la célula pancreática no insuflamos, gracias a Dios. Bueno, estos son fotos de nuestro trabajo, cómo fueron evolucionando y cambiando, ¿verdad?, la coloración hasta quedar prácticamente sin necrosis, con buen tejido de granulación en la célula pancreática. Esto es un absceso pancreático en la cara posterior. Esto más lo realizamos prácticamente más por anatomía antes que la bomba. Esto no es bombado. Y entramos a la cavidad, lo dilatamos, había pus, dilatamos el balón con balón y entramos adentro a limpiar. Y es necrosis pancreática infectada. Fueron las evoluciones de nuestros pacientes. Bueno, paciente de 32 años de edad, motivo de consulta: dolor epigastrio, osmolar de intensidad, cuadro acompañado de náuseas y vómitos, con antecedentes de serie de evolución de una sensación febril no graduada. Internaciones previas con diagnóstico de pancreatitis aguda leve en el mes de enero y en el segundo episodio indicado diagnóstico de pancreatitis en el mes de febrero. 2 veces, entonces, internación pancreatitis residual. Con fiebre, blancos elevados, ecografía, habla de tabique, esta es la imagen tomográfica. Y ahí la pregunta para todos: ¿qué hacen hoy en día? ¿Qué hacemos para esta imagen? Doctor Jiménez. Comprime.
el estómago, no le deja comer. No le deja comer y aparte es un paciente con taquicardia. A mí me gustaría tener una endoscopita, pero como que haga esto. Pero como no tenemos, nosotros tenemos un percutáneo transgástrico y vamos dilatando. Tenemos mucho de esto, porque vamos dilatando. Y luego ponemos 2, ponemos 3, pero eso es lo que sea. Pero a mí me gustaría comenzar, si me preguntas, Sí. ¿qué quisiera hacer? Sí. Que entro con endoscopía. Ahí está. Respuesta correcta. Gracias, pase. Lo ideal hoy en día, sobre todo para este tipo de imágenes, es la endoscopía digestiva. Acceso fácil, uno se ahorra 2-3 horas de cirugía en 30 minutos. Bueno, con la curva de aprendizaje que fuimos realizando, hoy día lo hacemos en 20 minutos. Mi residente hizo en 20 minutos. Bueno, sí, esto es la evolución. Después del drenaje, paciente con mejoría, posteriormente los controles. Este es... Carlos, ¿te preguntas? Sí. En caso de que vos tengas una ortomografía, ¿verdad? El paciente con lo mismo, pero con una colección que no esté supeditada a la pared posterior, ahí convendría la ecografía. Uy, justamente eso es verdad. Nuestro criterio dice poner un espesor de 1 centímetro y bien pegado en nuestra parte. Al no tener acceso, digamos, de forma directa, como la endoscopía uno puede tener, es mejor evitar, ¿no? Pero, si uno está seguro, está en quirófano y tiene la habilidad como para resolver, yo creo que podemos hacer sin ningún problema. Además hicimos casi también, pero no es el estándar. Agüero, ¿qué opinas al respecto? No, en realidad los criterios para seleccionar los pacientes no cambian. La endoscopía lo que evita es que no necesitamos el abombamiento en la pared, pero el espesor para intervenir y todos esos criterios son los mismos, ¿verdad? Es decir, lo que pasa, realmente un paciente sintomático probablemente se va a poder drenar por endoscopía, ¿verdad? Pero el problema es en la necrosis infectada, en la bolota infectada, que no siempre va a bombar. Ahí es lo que... Una de nuestros sangrados, nosotros al hacer la incisión, empezó a descompensarse, ¿verdad? Empezó a bajar la presión, taquicardia, bajar la presión. Automáticamente lo convertimos y nada menos le pegamos a la coronaria estomática, imagínate. Bueno. Doctor Calvo. Sí, es lo que quería decir, hay una confusión. Esa imagen que mostraste Sí. es en el contexto del que el paciente está infectado. Sí. O sea, de que hay una infección y tenemos que resolverlo. Porque sería distinto que viene después de 5 o 6 semanas con esa enorme colección y a veces los residentes, no colección y poner el catéter. No, eso sería, o sea, el catéter o las opciones serían cuando el paciente está con una infección y tenemos que tratar de ver qué hacer. Porque si no, después eso no le puede hacer por la parocopía y que saca su vesícula. Si el paciente está compensado, no tiene signo de infección, esa sería la mejor opción, lo más sencillo. Más, muchas veces pacientes que evolucionan favorablemente ya se encuentran para hacer su colecistectomía. Lo que nosotros hacemos es colecistectomía con la angioperoperatoria y drenamos el pseudoquiste por endoscopio. Eso es nuestro... Pero siempre, ejemplo, tocamos si hay síntomas o si está infectado. Si no hay síntomas, no tocamos, por más grande que sea. A veces hacemos una colecistectomía y dejamos un ferobodo que hay. Lo único que le enseñamos al paciente es que tiene que venir semanal, o sea, mensualmente a hacer una tomografía hasta que eso desaparezca. Tuvimos casos que volvieron con infección después de la colecistectomía laparoscópica y volvieron a entrar por infección de sus polos, pero ya ambulatorio, ¿verdad? Ahí entra otra vez el drenaje endoscópico, ¿verdad? Si es que tiene contacto con la pared. Lo importante para los muchachos es que acá tienen que estar en contacto con la pared, porque si no le hacemos percutando con doble catéter, como dice el doctor Jiménez, ¿verdad? Y en algunos casos, si no resuelve con eso, vamos a armar. Generalmente ese es el modo operandi. Casi nunca llegamos a necrocetos, que creo que es lo que se hace en todos lados. Permíteme 2 palabritas, a mí me fascina, y la otra vez le pregunto a 2 endoscopistas de clínica y me dice, lo que pasa es que entramos, acaba de decir ahí Guillermo Agüero, hijo, entramos y no encontramos. Esa es mi pregunta, tengo dos, la primera es, ¿cuántas veces entraste y no encontraste? La segunda es, vos le tenés que entrar otra vez dentro de 3 meses para retirar, o dentro de 2 meses para retirar el pictel que le dejaste, ¿verdad?
Y esa es la única contra que yo le encuentro. Y el gran favor que le hace, la gran cosa a favor es que vos estás convirtiendo un pseudoquiste o un problema de estos, ¿verdad?, en una fístula interna. Sí. Y el percutáneo, el problema que tiene es que lo hacemos una fístula interna, ¿verdad? Entonces tengo dos preguntitas, esas nomás. ¿Cuánto tiempo después le retirás? Y si te vienen siempre para retirar. Y la segunda es ¿cuántas veces no encontraste? Sí. Gracias. De todos los casos que tuvimos, ¿cómo lo hacemos? Bien seleccionado, porque participamos en las recorridas y elegimos los pacientes. Entonces, no tenemos esa dificultad. Sí tuvimos un solo caso dentro de los 46, que no encontramos en forma endoscópica. Entonces, el doctor Finn, creo que está allá, entra en forma laparoscópica y tampoco encontró. Entonces, hicimos abierta y también fue difícil en forma abierta para resolver, porque estaba muy alejado de la pared. Ahora sí, si lo hacemos en quirófano y generalmente tenemos la tomografía, nos llaman anatómicamente, generalmente intentamos y hasta ahora tuvimos éxito. Gracias. Eso es por un lado. Y lo otro es que hacemos el seguimiento de nuestros pacientes y le hacemos control tomográfico al mes, a los 3, a los 6. Y le sacamos a los 3 meses, le sacamos. Ayer justamente sacamos uno de nuestros pigtail que dejamos. Que se te haya trancado el pigtail. Todo tapado. En el tiempo se tapan todos. Pero no se reprodujo. No, ya no. Hay veces que va expulsando el pigtail, ¿verdad? Claro, Si va a encontrar. Sí, Entonces tiene que retirar de todas maneras. No, pero Sí, hay que- expulsan por... Bueno, sí, expulsar por materia fecal. Así. Se te tranque la colita de chancho en la válvula. pasan cosas. Ahora hay una prótesis nueva. Esa es blandita, por suerte no hay problema. Bueno, hay una prótesis nueva de metal autoexpandible, Axios, cuesta $4,000. O sea, no sé cuándo acá vamos a hacer. Se usa para la transgástrica, pero ya comunica en forma permanente con una abertura de 2,5 centímetros para lavar continuamente. Una biodegradable es lo que necesita, porque a los 6 meses se degrada. Y ya Ahora, lo una cuestión muy importante, hay que tener en cuenta que el estudio prospectivo que el grupo holandés hizo, o que está terminando ahora, comparando percutáneo con endoscópico, está a favor del drenaje endoscópico cuando las situaciones son lógicamente de ubicación y de tamaño, ¿verdad? Y sobre todo teniendo la endoscopía es superior a la necrosectomía endoscópica, ¿verdad? Es superior. Lógicamente que con los percutáneos no hacemos los necrosectomías, con los percutáneos lo que hacemos es drenar la colección líquida, ¿verdad? Y ahí hay mucha discusión. ¿Qué porcentaje se cura drenando solo la colección, ¿verdad? Y dejando la necrosis? Según Mariano Jiménez, 80%, pero no mucha gente está de acuerdo con eso, con Mariano, ¿verdad? Mariano es muy percutanista y dice 80% le curo con catéteres. Y otro dice no, es mentira, no supera el 50-60% sin no hacer la necrosectomía. Por eso muchas veces hace falta la necrosectomía endoscópica o el VAR. Por ahí viene el tema. Nosotros nomás de repente somos acá muy, aunque Mariano es mi gran amigo, digo, nomás somos muy marianistas nosotros, ¿verdad? O sea, tenemos mucha influencia de él porque él fue el que empezó todo esto acá, ¿verdad? Pero cuando uno va a congreso afuera te da cuenta que de repente mucha gente no está de acuerdo que drenando nomás sin necrosectomía está la solución hecha, ¿verdad? Y a vos te pasó eso, ¿verdad? Porque vos a veces pones primero pigtail. Un grupo mejora con eso, pero otro grupo empieza al cuarto o quinto día, empieza a hacer, y entonces ahí entra y dilata y ahí hace la necrosectomía. Solo que ya tiene, y se puede hacer también aumentando los tamaños de los drenajes. Pero es lo mismo. El percutáneo es un puente al final, ¿verdad? Si funciona, funciona. Nosotros somos percutáneos. Es la tomografía de evolución Pero del no paciente para ir pasando, ¿verdad? Esto después. Ese tenía algo en la cola. Este fue uno de el primer caso que hicimos, ¿verdad? Esta fue la tomografía previa. Después lo drenamos. Eso es 2013, 2014. 14, sí. 7 Hace años. rato ya. 5 años. Y esta es la variante del último antes de sacar el pigtail. La última tomografía. Uno más para mostrar las evoluciones de nuestros pacientes, ¿verdad? Esto es adentro. Esto es después del drenaje. Con el tiempo. Hacemos seguimiento de nuestros pacientes por ser algunos. Bueno, para concluir, lo que dijo el doctor, primera elección
yo pienso en todo, sobre todo aquellos que se encuentran detrás del estómago, ¿verdad? Otra cosa muy importante que yo creo que en otros hospitales falta es la relación endoscopía-cirugía. Que por suerte nosotros estamos, porque ese es un factor fundamental para lograr ese tipo de trabajo. Estamos a punto de romper esa relación. Y la mayoría de los endoscopistas agresivos son los cirujanos, ex cirujanos. La mayoría de los que se Navarrete era ex cirujano, ¿verdad? Y acá la mayoría son ex cirujanos, la visión es distinta. Ahora está con nosotros, pero se va a hacer cirujano. Sí, no, pero ya se comporta. Bueno, hay que tener en cuenta que realmente nuestro país es muy rico en pancreatitis aguda. Todos los centros trabajan muy bien en pancreatitis aguda. Acá Guillermo Segovia tiene una publicación en 2019 en una revista de alto impacto. El doctor Ferreira también ya tiene, se va ganando terreno realmente en el tratamiento de la pancreatitis aguda. Sería bueno algún día hacer un estudio corporativo nacional, ¿verdad? Que es interesantísimo, es muy difícil, pero yo creo que algún día va a tener que salir. Bueno, vamos a dejar, ¿qué hubo alguna ya? Bueno, muchas gracias a todos. Adelante, adelante. Sacando mañana. Eres acá, era no es Por eso. Ahí, el pajarón, el pajarito. Mucha gente.